Mi gente del Solar de las Palabras, hoy tengo un invitado especial. Sí, señores, él es Sergio García, narrador de México, con el que vamos a estar conversando, platicando en este ratito y conocer un poco de cómo está la narración allá en el norte de México. Pero que sea él el que nos hable y que empiece pues a decirnos y a contarnos para que ustedes se den cuenta de lo que está pasando allá en México. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi querido duende. Muy bien, aquí con gusto de escucharte. Pues nada, un gusto también de tenerte en el programa acá y que bueno que estés para que nos cuentes pues una cantidad de inquietudes que tenemos y que queremos conocer. De antemano, gracias por estar con nosotros acá en el Solar de las Palabras. Preguntarte, Sergio, ¿cuánto tiempo en la narración? Pues puedo sacar cuentas fácil. Empecé yo la narración en el 2020, ya son 23 años haciendo narración oral, querido duende. 23 años. ¿Y cómo empezaste? ¿De dónde salió el gusanito de contar historia? Porque 23 años, estamos hablando de bastante tiempo atrás, donde todavía el boom de la narración no era tan como ahora, que ahí ya nos conocen, nos reconocen, saben quiénes somos. Así que coméntame cómo nació ese bichito de la narración. Mira, pues el bichito de la narración nació a raíz de mi llegada a un programa federal en México que se llama Alas y Raíces a los Niños. Este programa es un fondo especial que tiene la Secretaría de Cultura con los estados y son aportaciones 50-50 o peso a peso, como le llaman. Mi llegada a este programa, que fui director del Fondo Especial de Desarrollo Cultural Infantil, me tocó recibir a la maestra Beatriz Falero. Ella iba contratada por gobierno del estado de Nayarit a dar un taller para formar narradores y para tener una serie de narraciones en escuelas públicas del estado de Nayarit. Como yo era el responsable del programa, me tocó recibirla, platicar con ella y pues estar al pendiente de lo que necesitaba en su taller para los narradores, que invitaron a maestros de diferentes áreas. Y me acuerdo muy bien porque el primer día en la tarde pues estaban todos tomando su curso y yo atrás, sentado en una bardita, recargado en un pilar, escuchando la plática y pues estando al pendiente de qué había. Palabras más, palabras menos, me dijo: los mirones son de palo. Y vente, ¿y qué vas a contar tú? Le digo: no, es que yo no estoy en el curso. No, pero pues ya estás aquí, tómalo, no pierdes nada. Y empezó a escuchar cómo se trabajaban los cuentos para contarlos, cómo hacer voces, y pues todo el taller que traía la maestra, y me fui metiendo, primero como responsable del taller para la maestra, pero me gustó tanto que empecé junto a los maestros que se formaron en el taller a armar un grupo de narradores para llevarlos por todo el estado, y ahí empezó mi gusanito por la narración. 2020 anduvimos yendo el año 2000 anduvimos yendo por varios municipios y varias escuelas, parques, plazas. Como dices, no era tan conocido, tocando puerta para que nos escucharan. Muchas veces con poca gente, muy pocas veces con mucha gente, y me gustó mucho el escuchar las voces de las comunidades, lo que cuentan en los lugares a los que iba. Yo les llevaba mis historias de literatura formal, ¿no? Literatura de libros, pero esa literatura oral que había en las comunidades, de cómo se habían creado los pueblos, quiénes eran sus personajes históricos, fue lo que me fue nutriendo y llenando de historias para yo contar este tipo de leyendas, de historias comunitarias. Y eso es lo que más me ha gustado estar contando, lo que sucede en las comunidades. Y así empezó, a través de una invitación de la maestra Beatriz Falero, con quien todavía tenemos contacto y una estima muy grande por ella.
Para los que no saben, Beatriz Falero es nadie más ni nadie menos que una de las fundadoras de la narración en México. Hace un festival que se llama el Festival de Santa Catarina, allá en Coyoacán, y es un festival que ya lleva bastante tiempo. Yo tuve la oportunidad de estar por ahí, justamente en ese festival fue que te conocí hace muchos años ya. Entonces, es para mí un honor y un gusto verte por acá después de tantos años. Y no puedo seguir el programa si no me cuentas una historia. Cortica, pero cuéntanos una historia acá para los que nos están mirando. Pues una historia cortita de aquí de donde yo provengo, de Mazatlán, Sinaloa. Y creo que en muchos lugares también la conocen. Es algo que se llama el Flechador del Sol. El Flechador del Sol es un joven que todos los días estaba en la milpa, en el cuamil, en la siembra, en la tierra de cultivo. Y en las tardes donde él estaba trabajando cruzaba una niña, una jovencita de pelo largo, morena, unos ojos muy brillantes. Subía al cerro y esperaba ver la primera estrella de la tarde. Ahí la niña se sentaba, pero ¿qué crees? Eso es lo que no te quiero contar. Lo que te quiero contar es lo que sucedía cuando ella caminaba por la parcela, el cuamil, la milpa donde estaba el joven. Dicen que sus miradas se cruzaron y ese día considero yo que nació aquello de amor a primera vista. Pues se miraron y empezaron a tener sus amores ahí en el campo. Resulta que cuando el papá de la joven, que era el monarca de un grupo que se llama Yoreme, aquí en Sinaloa, se dio cuenta que su hija estaba ahí, enamorada del joven y tenía sus amoríos con él, le dijo que no era posible que estuvieran juntos. Así que el joven y la señorita le hicieron caso y ya no se vieron en la milpa, sino que se vieron arriba del cerro. Para no contártela, el rey se vuelve a dar cuenta de lo sucedido y el joven le dijo que él haría cualquier cosa por estar con su hija. Así que el rey le dijo: está muy bien, si tú logras herir al sol con una flecha, ese día te casas con mi hija. Y el rey le puso en las manos un arco y 5 flechas, que eran las oportunidades que tenía para herir al sol. Día tras día, flecha a flecha, el joven le disparaba al sol y el pueblo iba y se burlaba del joven que no lograba herir al sol. Siempre la flecha caía en el mar de donde la joven era cercana. Yo vivo cerca de la playa. Así que el último día, con la última flecha, el joven volvió a ver a la princesa, a la jovencita, a la señorita, y le dijo que con esa flecha se iban a poder casar, iban a poder estar juntos, que su amor era tan grande y su fuerza mayor que iban a herir al sol. Y el joven le dispara al sol, pone su flecha, le da un gran disparo y la gente del pueblo alcanzó a ver cómo iba la flecha directo al sol. El rey también lo vio, el cacique del pueblo vio cómo la flecha iba directo al sol, pero el sol los encandiló y tuvieron que bajar su vista. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez eso. Así que cuando levantaron la vista para ver dónde había caído la flecha, se dieron cuenta que en el horizonte, poco a poco, el sol iba cayendo. Y conforme caía el sol, en el horizonte, el cielo se pintaba de anaranjados, de rosas, y dijeron que el sol había sido herido por una flecha. Y desde ese día, yo no sé si fueron felices, pero estoy seguro que sí estuvieron juntos. Vaya, ¿Qué te parece? Oye, muy bonita la historia. Esas historias que son raizales, que son de comunidad, esas historias que nacen de la oralidad de los pueblos son las que son ricas, son las que son deliciosas. Pues yo te voy a regalar también a ti un cuentito y le voy a regalar también un cuento a las personas que nos están mirando. Y ese cuento dice que un hombre salió de la clínica muy triste y al mismo tiempo muy alegre. Salió muy triste porque su esposa había muerto, pero muy alegre porque llevaba en los brazos a su hija, su única hija, su primera hija. Así que después del sepelio de su mujer, como aquel hombre tenía tanto dinero, se fue a vivir a su mansión y allí siempre tuvo a su hija encerrada en aquella inmensa mansión donde no le faltaba nada. A medida que la chica iba creciendo, pues la niña le preguntaba a su padre: padre,
soy linda. Y le decía, eres la niña más hermosa del mundo, mi princesa, claro que sí. Y seguían pasando los años y la niña iba creciendo. Pero aquella no salía de esas 4 paredes, esa inmensa mansión donde tenía sirvientes, tenía todo, pero ahí vivía, no conocía nada más del mundo exterior. Cuando se hizo mujercita, volvió y se paró frente a su padre y le dijo, padre, soy linda. Y el padre, ya pintando cara, le dijo, pues claro, mi amor, eres la mujer más hermosa del mundo. Y bueno, tú sabes cómo son los jóvenes, un poco rebeldes. Un día que su padre estaba por allá ocupado, ella fue, abrió las puertas de aquella gran mansión y se encontró con una hermosa luna grande, brillante. Ella se quedó mirando la luna se quedó mirándola a ella. Nunca había visto la luna, así que salió, empezó a caminar hacia la derecha y la luna la seguía. Caminó después hacia la izquierda unos metros y la luna la seguía. Así que la chica dijo, ya sé qué pasa. Como soy la mujer más bella del mundo, la luna se ha enamorado de mí. Así que ella buscó la montaña más alta, más cercana que había de su mansión y empezó a subir y a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando estuvo en lo más alto, cerca a la luna, le dijo, Luna, yo sé que tú te has enamorado de mí. Entonces, pues ¿para qué te digo mentiras? Yo también me enamoré de ti. ¿Por qué no nos damos un beso? Y así cerramos nuestro amor. Y entonces la luna se acercó, estiró sus labios gruesos y brillantes hacia la niña. La niña se empinó en sus piecitos, estiró sus labios rosados hacia la luna. La luna se acercaba, la niña se empinaba. 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 Y cuando ya estuvieron a punto de darse el beso, la luna abrió la boca y ¡ñau! Se la comió. Esa fue la primera noche de luna llena. Esa es una historia que escuché hace muchos años, por allá en mis inicios, a un narrador llamado Ángel, que ya en paz descanse, y que siempre me ha encantado esa historia. Es cortita, pero entretenida para abrir espectáculos. Bueno, y hablando de espectáculos, yo te quiero preguntar, ¿qué haces en Mazatlán, Sinaloa, alrededor de la narración? ¿Qué tienes allá? Mira, acá tenemos un colectivo en Mazatlán, Sinaloa, en los años 2002, 2003, llego aquí a la ciudad y la narración oral, como tú cuentas, era poco conocida. Con algunos amigos empezamos a tocar puertas y empezamos a crear esas historias de la comunidad. Y fui conociendo gente hasta que hemos conformado un colectivo que se llama Más Historias. Experiencias de narración oral, actividades en torno a la lectura, a los círculos de lectura y experiencias de ocio que tienen que ver con esto. Este colectivo lo formamos principalmente 2 personas, Ángela Camacho, que es narradora oral también de la Ciudad de México y bueno, de aquí de Sinaloa, pero estudió en Ciudad de México y coincidimos aquí más o menos en las mismas fechas. Y un servidor, somos el colectivo Más Historias y nos encargamos de, en torno a la narración oral, empezar a jalar gente a nuestro colectivo y ahorita ya somos alrededor de unos 15 personas de varias partes del estado donde nos reunimos a contar historias. Este próximo 17 de marzo vamos a festejar el Día de la Narración Oral. Se celebra el 20 de marzo, pero nosotros por los espacios, por la gente que visita el puerto, somos un puerto turístico. En la Plazuela Machado, 17 de marzo, vamos a contar historias. Varios de nosotros nos reunimos y este colectivo desde 2018 tiene a su cargo el Festival Cuenta Historias, el Huilo Mentiras. Eso es lo que hacemos. Yo todos los viernes, jueves, viernes de cada semana, de cada mes, tenemos una contada de cuentos, ya sea frente a una fogata o frente a la puesta del sol. Y contamos historias que tienen que ver con
la noche, con el sol, con las actividades que pasan en el cotidiano en la playa. Entonces es lo que estamos haciendo desde el colectivo Más Historias. Participamos en festivales, en otros festivales de cuentos, en las ferias de libro que nos invitan. Entonces estamos trayendo narradores que pasan por aquí, por México, de otros países. Los estamos jalando a que se queden en Mazatlán 1 o 2 días para que nos cuenten sus historias y poder conformar este grupo cada vez más grande. Eso es lo que tenemos ahorita en esta parte de México. Te digo, van haciendo, es ir picando piedra para que nos abran los espacios en los institutos de cultura, en las escuelas, y conozcan la narración oral como un arte. Ya, pero el colectivo de qué, a ver, ¿cómo vive? ¿Cómo se organiza? ¿Qué hacen? Por ejemplo, cuando nos están presentando, ¿qué hacen en el colectivo? ¿Se reúnen? ¿Qué hacen? Cuéntame. Mira, nosotros en el colectivo lo que hacemos es reunirnos, casi siempre lo hacemos mediante Zoom, por estos medios digitales. Nos reunimos y estamos planeando, viendo quién anda por aquí cerca para poder invitarlos a narrar cuentos con nosotros. El colectivo vivimos prácticamente de presentarnos en las funciones de las ferias de los libros. Hay un espacio pequeño que se llama Recrearte, que es un centro cultural que tiene un grupo de canadienses que son avecindados aquí en Mazatlán, y que en este centro cultural presentan espectáculos, presentan exposiciones, dan talleres, y nosotros participamos con ellos en este pequeño espacio que tienen en un foro de no más de 50 personas, donde estamos contando historias. Entonces es lo que hacemos, estar buscando dónde contar historias, buscando las becas, las convocatorias que están saliendo de los festivales para podernos presentar en estos espacios. Es de cómo vive el festival, el colectivo. ¿Y ensayan entre ustedes? ¿Se muestran los trabajos? ¿Aprovechan eso del colectivo o no? Prácticamente tenemos un espectáculo colectivo montado que se llama de la Sierra al Mar, y nos reunimos a contar en torno a esto, y estamos apoyándonos, qué nos hiciera falta, ponle esto, ponle aquello. Tenemos 2 bailarines y 2 músicos, uno rapero y otro de son veracruzano, que cantan junto con nosotros las historias, y nos reunimos para esto, pero prácticamente son narraciones que cada uno tiene montado su espectáculo, y los estamos ofreciendo en los festivales, y el colectivo pues es para poder hacer el festival, ¿no? Pero poco a poco ahorita viene la Feria del Libro a finales de abril, y vamos estamos montando ahorita, buscando historias de Elena Garro para montarlas. Pues vamos a empezar a trabajar en el montaje y nos vamos a reunir, pero tenemos poco como trabajo colectivo, casi siempre son trabajos individuales lo que hacemos. Pues nada, Sergio, regálame otro cuentito, porque la gente, además de querer conocer sobre los narradores que invitamos, pues también quiere escucharlos contar un cuentito, otro cuentito, vamos. Bueno, me gusta mucho esto de la pandemia, nos dio para muchas cosas, y en este tiempo de la pandemia me cayó un cuento que se llama Oscar tiene frío. Oscar tiene frío es un oso que vive en el norte de México, un oso grande, gordo, café. Y como todos en el invierno, como todos los osos en el invierno, pues se va a invernar. Cuando termina el invierno, Oscar se levanta, estira sus brazos, un gran bostezo, y se da cuenta que la primavera empieza a derretir el hielo que había en el bosque. Pero a pesar de que el sol ya había salido con fuerza, Oscar seguía teniendo frío.
Así que Oscar se puso a hacer ejercicio y tú sabes, ¿no? De gimnasio, a hacer lagartijas, a hacer abdominales, a hacer muchos ejercicios, pero Oscar seguía teniendo frío. Así que Oscar se salió y pensó que caminar sería una muy buena idea. Y conforme caminaba en el bosque, veía que las florecitas iban creciendo. El hielo casi derretido por el sol, un sol caliente, pero Oscar seguía teniendo frío. Así que de entre las hierbas del bosque salió una urraca volando, se puso en los hombros del oso Oscar y le preguntó: amigo, ¿por qué estás temblando? Y Oscar, con su voz temblorosa, le contestó: es que tengo mucho frío. Quédate aquí, no te preocupes, ahorita vengo. Y salió volando la urraca. Regresó y le dio una manta que Oscar se puso y siguió caminando. Oscar seguía con frío, con su manta o su manta, su cobija, no le quitaba el frío. Así que se encontró un conejo. El conejo salió brincando de entre la hierba y le preguntó: Oscar, ¿qué tienes? Es que tengo mucho frío, le dijo. No te preocupes, yo sé con qué se te va a quitar el frío. Y salió, brinque y brinque, brinque el conejo. De regreso, entre sus manitas, traía un chocolate. Con esto se te va a quitar el frío. Y Oscar lo tomó, le dio una mordida y siguió caminando con su cobija o manta. Y comía su chocolate, pero a Oscar no se le quitaba el frío. Salió un coyote, sigiloso entre la hierba, y le preguntó: amigo, ¿por qué tiemblas? Lo que pasa es que tengo mucho frío, le contestó Oscar. No te me muevas, yo sé con qué se te va a quitar el frío. Y el coyote salió corriendo, regresó con un montón de leños a cuestas, prendió una hoguera y le dijo: con esto se te quita el frío. Oscar, con su manta, su chocolate y poniendo las manos al fuego, Oscar siguió teniendo frío. A sus espaldas se acercó una osa, más grande que Oscar, de un color café precioso. Le puso sus garras en los hombros y le preguntó: Oscar, ¿por qué te veo temblando? Es que tengo mucho frío, le contestó Oscar. Pero si tienes una cobija, una manta, estás comiendo chocolate y estás en el fuego, ¿cómo tienes frío? Le dice: sí, yo sigo teniendo frío. Así que Clara, la osa, le dijo a Oscar: Oscar, ponte de pie. Y Oscar, frente a Clara, se puso de pie. Y Clara le dio un gran abrazo, y conforme fue sintiendo el calor de Clara, a Oscar se le fue quitando el frío. Sí, porque eso de estar guardado, invernando en su cueva, su alma se llenó de frío y solo se quita con el calor de los amigos. Qué buena historia, qué rica historia. Me sentí un niño escuchándote. Me sentí un niño de verdad que sí, escuchándote que sí. Allá un festival de narración. Coméntanos un poco sobre el festival, cuánto tiempo hace, de qué se trata. Bien, pues nosotros tenemos el festival que denominamos el Cuenta Historias Huilo Mentiras. El festival Huilo Mentiras surge en 2018 con la intención de juntar narradores aquí en Mazatlán para que pues contáramos historias de un personaje que nació en Escuinapa, Sinaloa, que es un pueblo de la costa de Sinaloa, un pescador que lo llevó a la literatura un profesional que se llama Damaso Murúa. Escribió los cuentos del Huilo Mentiras. El Huilo Mentiras, Florencio Villa, era un pescador que vivía en esta comunidad, pero se caracterizaba por ser muy, muy mentiroso. Dicen que a todo lo exageraba en demasía. Entonces el Huilo Mentiras, todas las tardes se juntaban en una esquina, en la plaza, en algún lugar, y les contaba historias. Este personaje que está en un libro,
y que nosotros quisimos rescatar al contador comunitario de historias, esta persona que está en las comunidades y que alrededor de él se junta la gente. Es como nace el festival 2018 y tenemos la participación en aquel entonces de la maestra Beatriz Valero, como bien decías hace un momento, de nuestras pioneras, una de las pioneras de la narración y con quien yo me inicio en la narración oral. Estuvo Sakiko Yoko de Japón, que ella está avecindada en el estado de Michoacán y que tuvimos la fortuna de que viniera a contar historias con nosotros y nos juntamos los narradores locales, gente de aquí de Sinaloa, de Escuinapa, de Mazatlán, del Rosario, de Guasave, gente que hemos ido conociendo a lo largo de los años y que se han unido a nosotros. Este festival, te puedo decir que tiene una característica. Somos, creo, en México el único festival que su nombre proviene de un personaje vivo y que tiene su mística en el narrador comunitario. Creo que esa es una de las características de nuestro festival, y si no es que en el mundo, ¿no? Pero es un festival comunitario. Queremos este rescate de ese personaje del narrador comunitario. Entonces el festival ya va por el 5º año. Pasado 2022 estuvo con nosotros Ana Griot de España, estuvo Benjamín Briceño, estuvo Lidia Zaragoza, estuvo Kevin Galeana, que son 2 jóvenes que vienen pegando fuerte en México, y que tienen una propuesta muy interesante. Tanto Lidia como Kevin son de estos narradores que vienen con un excelente trabajo de montaje, excelentes historias. Entonces traen muchas herramientas y te hacen una narración espectacular, ¿no? Son muy buenos. Y gente local, de aquí de Mazatlán, de los mismos municipios del sur, del estado de Sinaloa y del norte, que nos reunimos. Y vamos a las comunidades gracias a los apoyos del Instituto de la Cultura de Sinaloa, de la Secretaría de Bienestar, que trabaja con pueblos originarios. Tuvimos a Mario Ángeles, que es un narrador en ñañú, en lenguas originarias mexicanas. Tuvimos una joven del grupo original Odam, o mexicanero, que nos contaron historias en su lengua materna. Entonces estamos haciendo el festival con una mística muy interesante, ¿no? Vamos mucho a lo comunitario. Entonces este festival pues ya va por los 5 años y esperemos que tenga muchos años más y que pronto estés tú con nosotros también en el festival, Duende. Bueno, pues vamos a ver si este año lo logramos, si no el año que viene, pero ya estamos palabreados, como dicen, para ir a este festival. De verdad que sí, porque hace rato que no voy a México, mucho rato, y quiero volver por allá. Y claro que sí, con mucho gusto. Antes de terminar esta entrevista o esta conversación, quisiera preguntarte sobre los narradores. ¿Qué opinas tú de la narración oral? ¿Cómo crees la narración hoy día? Pues yo llevo contando casi 30 años, 32, 35 años. En este tiempo que lleva la narración, más o menos unos 38, pongámosle por ahí, años que está la narración, como propuesta, digamos, artística, ¿no? Porque la narración es una cosa muy vieja, originaria de pueblos y otra cosa, pero como una propuesta artística, como narración oral escénica, como eso, ¿has visto algún avance? ¿Qué opinas de los narradores? Déjame un aporte acá. Esto de la narración oral escénica, ¿cómo lo veo? Te comento, cuando yo empecé, y lo hemos comentado en esta entrevista, pues las cosas no eran como son hoy, pienso. Hoy muchos de los narradores que conozco traen herramientas que en aquellos momentos yo no conocía. Por ejemplo, hoy hay muchos chicos, muchos jóvenes que están usando instrumentos musicales y que en aquel momento, cuando yo empecé, solo era la narración
crear imágenes con la voz para que las personas pues se acercaran a estos cuentos, ¿no? Los imaginaran. Hoy, a través de la formación que han tenido muchos de ellos, que vienen del teatro, que vienen de la música, que vienen de otras formaciones y que se han acercado a la narración oral, les han dado herramientas y creo que hay un poquito más de presencia escénica. Tienen más herramientas para acercarse al público, para ganarse al público. Esto de animación, que muchos narradores también lo están haciendo, para acercar a las personas a los cuentos, que se metan y que participen con uno dentro de la historia, nos ha ido formando y nos ha dado una visión, creo, diferente a lo que yo conocí al principio, ¿no? Que nada más era estar contando frente a una persona, pero ahora, con todas estas herramientas que se nos han acercado, pues podemos interactuar más con el público, hacerlos más partícipes de la narración, que se hagan a lo mejor no tan grandes las narraciones, a lo mejor más cortas, pero se les están incluyendo música, poemas, a otras herramientas que hacen que sea más atractiva la narración. Pues sí veo que hay un crecimiento de la narración, también muchísimos narradores el día de hoy, exponencial, muchos narradores, y que muchos no los llegamos a conocer, y que muchos muy buenos, pero no alcanzamos a conocerlos a todos, porque hoy es un mundo de gente el que anda en la narración oral, muchísima gente. Yo digo que es una pandemia de narradores, pero también hay un tamiz, porque es que esto es un oficio que es de corazón, ¿no? Es un oficio que es... Hace poco entrevistaba yo a un narrador, Bolo Bautista, de Ecuador, y hablamos justamente eso, que los narradores somos verdaderos narradores cuando en el momento en que estamos contando sentimos el olor del fogón, sentimos el olor de lo que estamos contando, de lo que sentimos, el cuento como tal dentro de nuestro cuerpo. Ahí somos verdaderos narradores, porque no es aprenderse un cuento y pues ya me sé un cuento, entonces lo voy a contar y ya soy narrador. No, el narrador se forma como el vino, con los años, con sentir lo que cuenta, con sus propias experiencias de vida, con todo eso que trae uno de tantos años vividos. Por eso es así que los viejos, cuando se sienten a contar, son más apetecidos que un joven, porque un joven apenas está empezando la vida, y por mucha guitarra que traiga y mucha experiencia y mucha potencia que traiga por su juventud, el viejo pausado ahí contando es más llamativo por todo ese bagaje que él trae encima, toda esa carga que trae de mundo vivido. Entonces ese es el tamiz que hay. O sea, hay muchos narradores, pero muchos no pasan el tamiz, pues se dispersan, se pierden, digámoslo así, porque esto es un oficio de tiempo. De tiempo, exacto, es lo que nos va dando la experiencia con los años, lo que vamos viviendo. Esas experiencias es lo que transmite uno en las historias y hace que la gente que está escuchando pueda vivirlas, pueda sentirlas, pueda olerlas, como bien dices, y pocos narradores llegan a esta experiencia de la narración oral, ¿no? Que te hagan sentir, que te hagan vivir la historia, y algunos otros no pasan más que de la animación, muy bonita, pero no te hicieron sentir, no te llevaron a ningún lado, y la narración es eso, es hacerte viajar, llevarte y luego retraerte al presente, ¿no? Es algo hermoso. Y que cuando te vayas a casa después de haber escuchado a un narrador, aún te vayas pensando en esos cuentos y en lo que te quiso decir el narrador. Bueno, mi querido Sergio, después de tantos años fue un gusto haber estado contigo. Me gustó mucho conversar, verte de nuevo, ver que nos han pasado los años a ambos, porque éramos jóvenes y bellos hace unos, yo creo que hace unos 13 años. No. 2010, años. ¿No? 2010. Eso fue en el 2000, entre 2009, no.
todavía antes, porque yo 2008. en el 2010 yo estaba por Colombia y eso fue mucho antes. Creo que eso fue en el 2000, a ver, 2008 sería. 2008, 2007, por ahí. Lo que sí estoy seguro, Duende, es que han pasado muchas historias en este tiempo. Sí. Muchas Sí, historias. sí, sí. Y que el día que nos veamos nos las vamos a contar con muchas ganas otra vez. Y nos daremos disfrutarnos. un fuerte abrazo, mi querido Claro Sergio. que sí, Duende. Porque a pesar de los placer. años, hemos seguido conectados por Redes, nos hemos estado siguiendo mutuamente. Así que mi querido Sergio, te dejo para que te despidas, le digas algo a nuestros amigos que nos ven aquí a través del Solar de las Palabras. Un gusto de corazón haberte tenido y hasta una próxima. Muchísimas gracias, Duende, por estos minutos. Gracias a tus escuchas, por abrir oídos, por abrir corazón, por abrir mente. Y esperemos que los cuentos nos sigan acercando a esos lugares donde no estamos llegando en este momento. Un abrazote, Duende. Un abrazote para ti también. Cuídate mucho, Sergio. Un abrazote, Duende. Un abrazote a todas y a todos este día. Hasta luego. Él era Sergio García, mexicano, Mazatlán. Así que ya lo saben, suscríbase al canal. Si ya llegó hasta este momento es porque le gustó lo que estaba viendo, porque le gustó lo que estábamos contando. Entonces nada, suscríbase al canal. Estamos aquí para traerles a ustedes narradores, para traerles historias. Inclusive vamos a grabar presentaciones de narradores en vivo cada vez que tengamos la oportunidad. Esto es El Solar de las Palabras. Hasta una próxima. Se me cuidan. Y como suelo decir, pórtense mal para que la pasen bien. Chau, chau.